Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les tengo una maravillosa sorpresa. Como ya se dieron cuenta, tenemos una entrevista con una terapeuta súper especial. Esta mujer tiene un don maravilloso. Tienen que verla, no se la pierdan. Hoy vamos a hablar un poco del despertar de la conciencia, el despertar espiritual, todo lo que son los dones espirituales. Así que no se la pueden perder. Pero antes, vamos con mi mantra. Yo soy luz, mi esencia es de amor y estoy aquí para ayudarles a iluminar también su camino. Vamos entonces con la entrevista. Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal Viviendo con Propósito. Y hoy estoy aquí con una invitada muy especial que les quiero presentar. Ella es Jessica Ruiz. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Jean, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy me siento otra vez honrada con tu presencia. Muchas gracias. Te agradezco por estar aquí porque sé que nos vas a ayudar muchísimo hoy, nos vas a aportar mucho conocimiento de valor que todos necesitamos, muchas respuestas tal vez que varios de ustedes me han hecho. Entonces nada, Jessy, te doy la súper bienvenida, gracias por acompañarme, por estar aquí. Y bueno, nada, quiero que empecemos esta entrevista contándonos un poco acerca de tu proceso, quién eres, cuéntanos quién eres, un poco de tu proceso, un poco de tus dones espirituales y cómo es todo ese perfil que tienes. Cuéntanos. Bueno, Jean, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Jessica Ruiz. Yo de profesión soy docente auxiliar de primera infancia. Mi proceso viene desde muy chiquitica, desde más o menos desde los 5 años a partir de que murió mi hermana. Empecé a ver muchas cosas. El proceso mío fue un poco difícil también, un poco duro, pues por el proceso de duelo, de todas estas cosas que habitualmente pasan cuando muere un ser querido. Crecí en una familia de una religión un poco estricta. Por respeto, pues no la menciono. Y empecé a ver cosas, empecé a ver a mi hermana, empecé a ver seres fallecidos. Y bueno, durante, pues en el proceso también de la educación religiosa, pues me dijeron que eso estaba mal hecho. Entonces empecé a bloquear todas esas cosas. Me hacía muchas preguntas con respecto a Dios. Dentro de la religión también agradezco muchas cosas, muchos procesos espirituales porque me enseñaron. Yo no puedo decir que todo fue malo, porque no todo fue malo, pero sí fue un poco difícil aceptar eh, cosas que yo estaba viviendo con respecto a lo que estaba viendo y cosas con las cuales me estaban enseñando y dirigiendo en sentido espiritual. Pero a través del tiempo pasó así, dedicada pues a ese proceso espiritual dentro de la religión. Y a medida que yo iba creciendo me hacía muchas preguntas. Y por complacer o por no llevar la contraria más bien a mi papá sobre todo, entonces yo seguí. Y un día empezó nuevamente, Se activó. uy, terrible, terrible en cuanto a muchas cosas que yo vi. Y esto pasó ya en mi adultez. Entonces fue un proceso un poco difícil porque las cosas que yo veía, las cosas que sentía, las cosas que soñaba, eran bastante fuertes y tanto así que yo decidí ir donde una psicóloga. Ok, buscar ayuda. Sí, porque yo pensé que me estaba volviendo loca por tantas cosas que yo sentía. Fue impresionante y afortunadamente las cosas del universo, con el universo es algo especial. La psicóloga tenía las mismas capacidades o los mismos dones que yo. Ok. Entonces me orientó, me explicó qué estaba pasando. Afortunadamente di con ella porque pues sabemos que el tema de ver cosas, de soñar cosas, pues en esa orientación profesional psicológica o psiquiátrica,
pues la orientan para otras cosas, para medicamentos o esquizofrenia, bueno, en fin. Entonces, afortunadamente, di con una psicóloga que le pasaba lo mismo que a mí. Desde ese punto en adelante fui teniendo mucha información, leyendo mucho, prestando mucha atención qué soñaba, qué sentía, qué veía. Y te confieso, fue muy difícil porque uno no está acostumbrado a ver tantas cosas. No estamos preparados. No, no. Entonces, desde ahí empieza mi proceso. Quiero contarles que las capacidades o dones que yo tengo son la mediunidad, la clarividencia, me he estudiado registros akáshicos, soy lectora de registros akáshicos, soy maestra Reiki, sanadora de útero, trabajo también con el niño interior. Entonces, durante todo este tiempo me he estado preparando porque en esa apertura espiritual o en esa apertura de conciencia nos llama. Haz de cuenta que ese lacito lo vamos, nos jala, entonces bueno, hay que prepararnos también para eso, pues para poder ayudar a otras personas con todas las capacidades y con mucha responsabilidad, porque esto también es de mucha responsabilidad, porque sabemos que hay personas que se aprovechan también de esto. Sí. Entonces, esto ha sido mi proceso a través del tiempo. Ok, ahí nos hablaste de tu proceso, tu perfil, lo que has estudiado y tus dones, el don de la mediunidad. Y bueno, ¿quién no ha perdido un ser querido con el que se quiera volver a comunicar y con el que quiera cerrar ese ciclo que tal vez no alcanzó a cerrar, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, esta es la introducción y esta es la bienvenida y esto es un poco de lo que es Jessica. Gracias. Bueno, mi Jessie, entrando a nuestro tema central, que es el despertar de la conciencia, entonces estuve revisando como esos significados sobre conciencia y me di cuenta que hay muchos que dan como definiciones diferentes. Yo encontré esta y que me gustó, resuena conmigo. Platón decía que la conciencia es la relación del alma con ella misma. Y encontré otra que me gusta mucho y es, yo creo que la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de mirar hacia adentro. ¿Mm? Okay. Entonces, la pregunta es, para ti, ¿qué es la conciencia? Para mí la conciencia es saber qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Exacto. Pero tenemos que hacer una diferencia aquí, porque hay conciencia con C, que es la que te estoy diciendo, es saber qué está bien y qué está mal, y conciencia con CS, que es el autoconocimiento de mí mismo. Es decir, yo soy consciente que te ofendí. Esa sería conciencia con SC. Conciencia con C es, ¿será que robar está mal? ¿O será que robar está bien? ¿Sí? Esas son las dos diferencias. Entonces, acuérdate, o acuérdense, conciencia con C es saber qué está bien y qué está mal. Conciencia con SC es el autoconocimiento de mis acciones. Ok. Una tiene que ver más con moral y ética. Exactamente. Muy bien. Bien, ahora la pregunta es, Jessie, ¿tú por qué crees que este tema de la espiritualidad, de la conciencia, del despertar de la conciencia, está tan de moda? Bueno, primero que todo es, para mí hay dos causas. La primera es, Yin, es porque nosotros estamos conectados un poquito más con esa divinidad. Haz de cuenta que esa antenita está mucho más directa y apunta más directo a la divinidad, como cuando tú conectas una antena para ver X programa. Así llega la señal muchísimo más rápido. Una es esa. Y relacionada con esto es que viene de ancestros o viene siendo heredado. ¿Ves? Y otra es porque para nosotros no es secreto que nosotros, la Tierra en sí y los habitantes de la Tierra, vibramos en energía, somos en energía.
Y resulta que en este momento, de un tiempo para acá, la Tierra está cambiando de vibración. Okay. Quizás hayan escuchado o hayas escuchado de las ondas Schumann, ¿sí? Han ido creciendo muchísimo, entonces el estar vibrando diferente hace que a nosotros se nos vayan despertando cositas. Ok. ¿Listo? Como que nos sacude. Exactamente. Ok. Bueno, aquí tengo unas preguntas para ti. ¿Tú crees que los humanos somos una máquina dormida? Sí, yo creo eso, sí y no. Ok. ¿Sí? Yo creo que sí somos una máquina dormida porque nosotros, no solamente las personas que tienen dones vienen o son afortunadas por tener dones. Podríamos decir, sí, son afortunadas con eso, pero todos tenemos las capacidades infinitas porque creo que se nos ha dado ese don. Un don es un regalo. Entonces, porque hay unos que sí, porque hay otros que no. Hay unos que están dormidos porque quieren estar dormidos y hay otros que les interesa, puede ser, muchísimo más estos temas. Y entonces vibra o no vibra con este despertar de conciencia. Quería hacer una anotación, no sé si tú me lo permitas. Claro. El despertar de conciencia y el despertar espiritual son completamente diferentes, pero vienen cogiditos de la mano. El despertar de conciencia es el querer investigar, el querer preguntarse por qué hay tanta cosa, y el despertar espiritual viene agarrado de esta despertar de conciencia, porque uno empieza a hacerse preguntas. El despertar espiritual es cuando tú empiezas a decir, oye, venimos aquí para nacer, crecer y morir. ¿Existe realmente Dios? Porque puedo escuchar o ver a personas que han muerto. Entonces, ese despertar de conciencia es saber qué estás haciendo con tu vida. Y ese despertar espiritual es hacerse preguntas y respondérselas y asimismo ir avanzando en la vida. Ok. Bueno, y hablando de si somos una máquina dormida o no, ¿cuáles crees que son los distractores para mantener la humanidad dormida? Para mí, y creo que para muchas personas, es en parte la religión. Okay. La religión muchas veces nos nubla las cosas y nosotros seguimos patrones porque sí. Y nunca nos sentamos a preguntarnos si realmente las cosas que dice la religión son ciertas. Una de las cosas, por ejemplo, que dentro de la religión que yo tuve durante mucho tiempo es que los muertos quedan muertos y ya, o sea, no tienen o no podemos contactarnos con los seres trascendidos, que no hay vida después de la vida, por ejemplo. Entonces, son patrones o son creencias que nos nublan. Y una de las razones, creería yo que una de las razones principales de por qué nos dormimos son las creencias que nos da la religión. Ok. Y hoy en día también este tema de vivir rápido, de vivir en estrés, de las redes sociales, de tanto entretenimiento que tenemos, siento que también nos enfoca por otro lado, nos desvía Sí, de este despertar de conciencia. Completamente. Sí, estamos muy enfocados, estamos con esas, como, no sé cómo se llaman esas cositas que le ponen a los caballos. Estamos así, estamos por la tecnología, por todo, estamos así, enfocados a mirar solamente lo que nos corresponde mirar y no más. Pero nunca más, o sea, muchas personas no se hacen estas preguntas porque pues seguramente no le interesa y no están en la onda
de ese despertar espiritual. Ujú. Y cuando haces esto, digo, para mí es ese vivir en piloto automático. Exactamente. Vivir para trabajar, para pagar cuentas, para ir al gimnasio los que hacen ejercicio y vivir en esa rutina diaria y no más. Y que no está mal, y que no está mal, no está mal estar interesado en vivir mejor, en hacer ejercicio, en comer muchísimo mejor, no está mal. Y realmente, Jean, a cada persona le corresponde vivir su propio proceso, ¿sí? Unos estamos en este despertar espiritual porque nos corresponde. A otros simplemente o no les llama la atención o no les corresponde en tiempo este despertar. Muy bien. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles crees, ¿por qué crees que a las personas les cuesta o se niegan a esta realidad de este despertar de conciencia o este despertar espiritual? Por miedo. Okay. Físico miedo. Mira, yo tengo muchas experiencias y conozco muchas personas que tienen así, que se les ve el don de lo que, clarividencia, mediunidad, clarisensibilidad, pero ellos empiezan a bloquear es por el miedo, por la falta de información también. Yo conozco muchas personas que han ido donde otras personas a bloquear estos dones, porque les da miedo, porque no están preparados para aprovechar estos dones. Y tú sabes que ni Dios, ni los ángeles, ni los guías obligan a nadie. Entonces tú estás haciendo, estás tomando ese libre albedrío y decir, yo no quiero esto. Entonces, por el miedo, toman decisiones que quizás también conozco muchas personas que se arrepienten después de haber bloqueado esos dones. ¿No? Soy una. Bueno, muy bien. Una pregunta que me hizo una chica que le conté que íbamos a hablar de este tema y ella me decía que después de identificar este despertar de la conciencia, ¿cuáles serían esas pautas que tú les darías pues para empezar ese proceso de sanación con uno mismo, ¿sí? Con las personas que nos rodean, ¿cómo hacemos con ese tema de la aceptación al problema sin culpar al otro? Ok, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que tienes que sanar, cuál es tu problema, cuál es la situación emocional que tienes que sanar. Lo segundo es aceptar que tienes que sanar. Y lo tercero es tomar acción. Porque si reconoces que tienes que hacerlo, ¿por qué te vas a quedar quieta? Entonces, ya teniendo todo esto, mira, así sea la decisión que sea de poder sanar con quien tú quieras, sea profesional en medicina, como es una psicóloga, psiquiatra, terapia holística, toma acción para que empieces a sanar. Porque si reconoces, ¿por qué te vas a quedar quieta? Si sabes que va a ser para beneficio tuyo. Y fuera de eso, primero no te sientas culpable. Y segundo, no culpes a otras personas. No te victimices por las cosas que has vivido. Más bien, toma todo esto, toma las riendas de tu vida y ve hacia adelante. Ve con toda la disposición para poder sanar. Y reconocer es fundamental. Aceptar. En este proceso. Es fundamental. Y escuchaba también otra persona que me comentó que ha estado pendiente de los videos y esta persona me decía, yo identifiqué patrones que he venido cometiendo y además de eso también se los he pasado a mis hijos. Entonces, ¿cuál sería como ese consejo para estas personas que están como ahí, como en el colapso, de decir, hasta ahora lo identifico, me doy cuenta, analizo, y lo peor fue que cometí los mismos errores? Desafortunadamente uno es así. Esas herencias transgeneracionales muchas veces nos vuelven un poquito loquitos. Entonces, el reconocer, vuelvo y enfatizo, el reconocer
que tienes que mejorar, que tienes que sanar, que tienes que cortar cosas que vienes repitiendo, es fundamental. Mira, tú ya entrevistaste a Diana, las constelaciones familiares son un punto súper, súper clave para cortar con esas herencias transgeneracionales. Podemos ver, por ejemplo, otra terapia que se puede hacer son los registros akáshicos, ¿sí? Porque allí, a través de los registros akáshicos, puedes saber para qué estás aquí o por qué estás repitiendo estos patrones, o si estos patrones que estás viviendo ahora los repetiste y los traes de otras vidas. Entonces, hay muchas cosas que hacer para querer sanar, para cortar patrones. Lo único que hay que hacer es tomar la decisión y querer sanar. Y recuerden, como les he venido diciendo, desde el amor y desde el no juicio. Exactamente. Y otro tema también es que este proceso es individual, ¿no? Sí. Porque una persona también me comentaba que ha estado como hablando con toda su familia y como intentando llevar esto a todos. Y pues obviamente la respuesta no siempre va a ser positiva. No es positiva en ningún caso. No vayamos muy lejos. En mi experiencia. En mi experiencia, mi familia, mucha de ellas no está de acuerdo. Y no solamente en la familia, es todo el círculo que te envuelve. Tus amigos, la propia familia, tus hijos, tu esposo o tu pareja. Muchas veces no pueden estar de acuerdo con uno, pero uno tiene que hacer la diferencia. ¿Sí? Como yo te comentaba anteriormente, a todos nos corresponde el tiempo de sanar. A cada uno nos corresponde llevar nuestro propio proceso. Y si tu alma reconoce que necesita cambiar, es porque necesitas cambiar. Te llegó el momento. Claro, y no te dejes llevar porque qué dirá mi familia, o qué dirán mis amigos o mi esposo. Mira, muchas relaciones se han roto porque en tu proceso la otra persona no está de acuerdo. Y está bien. Está bien, claro, también está bien. Entonces, dentro de las familias estoy convencida que siempre hay una oveja negra. Siempre. Y esa oveja negra tiene casi que el deber de cambiar la historia generacional de tu árbol. Qué lindo. Y el precio que hay que pagar normalmente es la exclusión. Claro. Y bueno, no hay nada que hacer. Yo siempre reitero, desde el amor, desde el no juicio y respetando siempre nuestro proceso y nuestro camino, que al final es individual. Sí, sí. Sí, porque no todos van a estar de acuerdo con lo que uno hace. En mi familia quizás unos estén de acuerdo, otros no, otros simplemente se callan y respetan el proceso en el que yo estoy. Pero te puedo asegurar, Jim, que en el proceso que yo estoy, es un proceso, ha sido duro, pero ha sido también hermoso, porque me he reencontrado conmigo, le he hecho caso a ese llamado del alma. Entonces, en ese proceso hay cosas muy lindas, hay cosas también un poquito fuertes, dolorosas. Y es que nosotros no estamos acostumbrados a ver nuestra oscuridad. Exacto. ¿Sí? No estamos acostumbrados a enfrentar esos demonios. Entonces, el proceso sí puede ser fuerte, pero los resultados son hermosos. Vale la pena. Es un completamente. Que vale toda la pena. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, mi Jessie, hablando ahora un poco acerca de los dones espirituales, que nos comentabas al principio, que desde pequeña viviste esta experiencia de ver, sentir, todas estas cosas. Entonces, quiero empezar este tema de los dones espirituales desde una parte bíblica. Y pues en la Biblia, en el libro de Mateo, nos hablaba la parábola de los talentos. Nos hablaba precisamente de este tema. Entonces, quiero enfocarlo desde ahí. Y quiero hacerte la primera pregunta. ¿Por qué sentimos, vemos y escuchamos cosas? Porque tienes una percepción muchísimo más alta que otras personas. Y algo aquí importante, Jean, que podemos tocar es muchas de estas capacidades o dones que nos dan vienen de generaciones pasadas.
Entonces, heredados, exactamente. Entonces, por eso empezamos a ver, a sentir, a escuchar. De hecho, oler también es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tu percepción, tu conexión con la divinidad es mucho mayor que la que pueden tener otras personas. Ok, es por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si tenemos un don? Te voy a hablar desde mi experiencia. Yo empecé a saber que tengo un don. Un don es, el significado de don es regalo, ¿sí? Uh-huh. Yo lo llamo no don, sino yo lo llamo capacidad, porque ese don se nos fue entregado a todos. Ese regalito se nos fue entregado a todos, sino que algunas veces no lo aprovechamos. Entonces, ¿cómo supe yo que tenía estas capacidades o estos dones? Porque mira que empecé a sentir cosas que las demás personas no sentían. Por ejemplo, voy a un centro comercial, cuando hay tumulto, por ejemplo, no podría yo asistir a un concierto, porque empiezo a sentir la energía de todas las personas, ¿sí? Empiezo a escuchar cosas, entonces empiezas a pensar, hoy, porque me siento diferente a las otras. ¿No te ha pasado que llegas a un sitio, a una casa, y de un momento a otro sientes ese cansancio, como que, uy, ¿qué me está pasando? Uh-huh. Es porque estás sintiendo la energía del lugar o de las personas cerca. También puedes soñar con cosas que ninguna otra persona puede soñar. Por ejemplo, el hacer contacto con un ser trascendido en un sueño. Sí. Tener sueños premonitorios, tener sueños vívidos. Todo eso empiezas a preguntarte, ¿tengo dones? Y realmente sí, esos son señales de que tú tienes un don, porque vas más allá en conexión con la divinidad que otras personas. Ok, muy bonito. Ok, entonces, ¿cómo puedo hacer para empezar a descubrir esos dones y empezar a desarrollarlos? Ok, mira, una de las claves para eso es no sentir miedo. Es que mira que el miedo nos coge y nos abraza y nosotros nos paralizamos por el miedo. ¿Mm? Y no pensar que lo que estamos viviendo es malo, porque es que también nos han enseñado que estas cosas son malas, que vienen del demonio, que estás poseído. Entonces, sacar todos esos pensamientos negativos, todos, es que nos anclan y no nos dejan progresar. Uh-huh. Otra clave es meditar. El meditar es súper clave porque te conecta directamente con la divinidad. Es difícil, no voy a decir que no, es un poco difícil meditar porque vienen pensamientos y el meditar, muchas personas dicen es dejar la mente en blanco. Y resulta que no, recibe esos pensamientos y suéltalos. Meditar es clave, alimentarte bien también es clave. Yo creo que esas son las cosas básicas que uno puede hacer para poder conectar muchísimo más con estos dones. Esa disposición, ¿no? El querer. El querer. El querer de verdad recibirlos y trabajar en eso. Sí. Jessy, tú nos puedes decir, porque además me incluyo, ¿de dónde vienen nuestros miedos? ¿O por qué tanto miedo cuando sentimos algo así, cuando... incluso estuve hablando esta semana con una persona que me decía, a mí me llegan como los mensajes de algo que va a pasar, pero cuando yo los expreso, lo que me dicen es, ay, no voy a empezar, no hable, cállese. Lo que tú dices, entonces todo esto es negativo y hace que también se bloquee nuestro don y que también nosotros digamos, pues no. ¿Y sabes por qué es el miedo, Jen? Hay, primero, el miedo es
al miedo a juzgarnos, al que nos señale, porque no estamos acostumbrados a eso, porque no estamos acostumbrados a salir del closet espiritual, ¿sí? Entonces, el que tú me juzgues, usted está loca, usted por qué está diciendo eso. Si hablamos de la muerte, no hable de la muerte no, de la muerte no se habla, ¿sí? Entonces, el miedo es eso, el miedo a que nos juzguen. Por eso es que a veces calladitos y nos comemos todo eso, porque nos da miedo a que nos tilden como de locos, como esta vieja está fuera de sí. Entonces, pero no importa, no importa, porque acuérdate que ovejas negras hay muchísimas, hay muchísimas. Entonces, tenemos que salir del closet espiritual, así nos dé miedo a que nos juzguen. Cuando tú estás convencida de que tus capacidades o tus dones van a servir a otras personas, te pones en disposición para hacerlo. Entonces, ¿por qué el miedo? Es difícil, yo no voy a decir que yo salí del closet espiritual de un momento a otro, no, todo es un proceso. Cuesta mucho. Sí. Y lo importante es que tú aceptes ese proceso, porque es que el bienestar que se le da a las demás personas con estas capacidades o estos dones que todos tenemos, unos más que otros, es para ayudar a la humanidad. Y sobre todo, ¿sabes qué, Jean? Ayudar en agradecimiento y en amor. Si nosotros pusiéramos la práctica, esa ley del amor, seguramente estaríamos viviendo el mundo entero muy diferente. Entonces, no te dé miedo o no les dé miedo a poner en práctica y a salir de ese closet espiritual, porque hay mucha gente, muchísima gente en este momento, en este proceso. En este despertar. Claro, claro. Entonces, no les dé miedo. Vayan paso a paso, lean, infórmense, hablen con personas que tengan la misma vibración espiritual. Porque si tú vas a hablar con una persona que no cree en ángeles o en este proceso, pues te señalan. Entonces, no, rodéate de personas que estén vibrando en la misma tonalidad tuya. Es cierto. Mucho coraje y mucha valentía para hacerlo. Bueno, muy bien. Tú nos contaste que tenías este don de la mediunidad. Y yo quisiera preguntarte, porque yo creo que ese es otro de los miedos, ¿tú cómo te proteges? ¿O qué pasa con esa parte oscura de la que hablas? Que es a la que también nos tenemos que enfrentar en algún momento, y yo creo que ese es otro gran miedo que uno tiene de dar el paso y avanzar. Sí, hay varias formas de podernos proteger. El Reiki es una de esas herramientas que podemos utilizar para protegernos con ciertos símbolos que el Reiki da para podernos proteger. Yo hago oración. Antes de iniciar yo una consulta, hago oración, pido a Dios, a los ángeles, arcángeles, guías, maestros y a Jesús que me protejan y protejan el ambiente o el lugar donde yo estoy junto con el consultante. Por ejemplo, también me hago baños energéticos, ¿sí? Con sal marina, con café, con canela, con ruda. Todo eso ayuda a proteger. Entonces hay muchísimas herramientas que uno puede utilizar para poderse proteger y dar resultados. Sobre todo el estar conectado con esa divinidad nos ayuda muchísimo. Nuestra vibración. Sí. Porque se supone que como vibramos también es eso mismo lo que atraemos. Si sí, vibramos claro. alto en amor, pues es eso también es lo que, claro. lo que nos va a conectar. Y me encanta ese tema de los baños y el tema de las plantas sagradas. Ese es otro tema muy hermoso. Herramientas que tenemos para la protección. Bueno, muy bien. Entonces nos contaste que sí se heredan los dones también.
ya nos contaste cómo descubrirlos, cómo trabajar en ellos. Ahora te voy a contar algo como de mi vida, que los que han venido viendo todos los videos, siempre hablo del tema de Dios, que crecí en la religión, siempre crecí pues encaminada en esta espiritualidad. Entonces, en la iglesia pues nos enseñan ciertas cosas, lo que tú hablabas de las creencias ahora. Yo afortunadamente soy de mente abierta, ¿sí? Entonces no me cuesta como creer en todo esto. Pero hay personas que están muy atadas a la religión y que creen que, por ejemplo, los baños que acabaste de mencionar, prender una vela, un incienso, pues creen que esto no es de Dios. Hay personas que creen que nuestro Dios es un Dios castigador, que todo lo ve malo. Entonces, ¿qué tienes para decirnos al respecto? Mira, yo no creo que Dios sea un Dios castigador. Nos han enseñado, la religión ha enseñado eso. Si tú pecas, Dios te va a castigar. Todo es pecado. Si tú haces algo malo y no tienes un resultado bueno, es porque le fallaste a Dios. Nos vendieron la idea de que Dios es un Dios castigador y resulta que no. Dios es todo lo contrario. Dios es un Dios tan amoroso, tan comprensivo, tan leal con nosotros, que Él no nos juzga. Claro, hay cosas y hay leyes que no podemos pasar, porque claro, hay consecuencias. Por ejemplo, si tú robas, te mandan a la cárcel. Si tú asesinas, pues peor, ¿sí? Entonces, Jean, Dios es una sola cosa, Dios es amor. Entonces, ¿por qué fallar o por qué Dios tiene que presentarse como un Dios que nos castiga cada ratico? De hecho, por ejemplo, una creencia que hay es que hay un infierno y que Dios nos manda para un infierno si nosotros no llevamos una vida marcada como Él dice. Pero realmente, Jean, yo te hago una pregunta. Tú eres mamá. ¿Tú crearías un sitio para castigar a tu hija si no te hace caso, si se sale un poquito de tus parámetros? ¿La mandarías a sufrir? Yo creo que ningún padre quiere eso. Entonces, muchísimo más Dios, que es el todo. Entonces, realmente yo no creo que Dios sea un Dios castigador, no es. Entonces, lastimosamente las religiones han vendido eso. Lastimosamente. Entonces, creo que en este proceso espiritual tenemos que convencernos que si estamos en este camino es porque Dios nos ha marcado este camino. Entonces, creo que debemos tener un concepto de Dios muy diferente al que nos han enseñado. Total, total. Mi Jessie, anterior a esta pregunta, nombraste algo muy especial y es un tema que no quiero dejar pasar por alto. Y yo lo llamo el team espiritual, mi team espiritual. Y nombraste ángeles, arcángeles, guías, maestros. Muchos, yo creo que en su mayoría, desconocen que tenemos toda esta ayuda aquí con nosotros. Entonces, a los que me siguen por ahí en redes sociales, una época, hace poco, que estuve hablando de los arcángeles, de los colores, de los días y de lo que significa vivir con propósito. Entonces los acabaste de mencionar y yo quiero que nos hables un poco de todo ese tema. Los arcángeles son la bendición más grande, los ángeles, los arcángeles, es la bendición más grande y el regalo más grande que Dios nos ha puesto a nosotros. Si tú dejas entrar a los ángeles, a los arcángeles, a estos seres de luz a tu vida, te lo aseguro que va a cambiar completamente. De hecho, siento que tú en tu proceso los has podido sentir y has podido vivir esa experiencia de respuesta que ellos siempre están dispuestos a darnos para guiarnos. Hay 7 arcángeles principales, los más mencionados. Hay 3 de ellos que en la Biblia se menciona y muchas religiones tienen, que es el arcángel Miguel, que es el arcángel de protección,
el arcángel Rafael, que es el médico de Dios, y el arcángel Gabriel, que es el mensajero. Ellos tres son muy mencionados dentro de todas las religiones, y de ahí sigue el arcángel Jofiel, que es el arcángel de la sabiduría y el conocimiento, arcángel Uriel, que está relacionado con la abundancia, el arcángel Chamuel, que está relacionado con el amor propio y el amor de pareja, Zadkiel, que es el que nos ayuda a transmutar todo lo que queremos cambiar. Ahí está. Ahí están los 7 y hay muchísimos más, pero ellos son los más reconocidos en este momento. Ellos son preciosos. Tú no sabes cómo los amo, porque en mi vida ellos han estado y me han comprobado que ellos están conmigo. Solamente Jean, y se me pasaba algo muy importante, tu ángel de la guarda. Eso te iba a decir, el tema del angelito de la guarda con el que nos criaron de pequeños es real y existe. Claro que existe. Y si tú los dejas entrar en tu vida, mira, ellos son tan respetuosos de nuestras decisiones que si tú no les dices, vengan a mi vida, los invito a que estén conmigo, ellos están ahí quieticos, esperando a que los pongas a trabajar. Entonces, si tú le abres la puerta de tu vida a los ángeles, a tu ángel de la guarda, de verdad va a ser una experiencia muy linda. Ellos respetan mucho el libre albedrío. Algo importante que quiero resaltar es que ellos no te van a juzgar por las decisiones que tú tomes. No te juzgan, te guían, pero tampoco te obligan a ir por donde ellos quieren que vayas. Entonces son tan respetuosos de ese libre albedrío que no entran a tu vida si tú no les abres la puerta. Entonces aprovecho e invito a todas las personas que están viendo este programa a que abran la puerta, les abran la puerta a los ángeles, porque de verdad son maravillosos y la vida que van a tener y las señales que ellos van a dar son increíbles. Entonces podríamos estar acá horas hablando de ellos, pero de verdad, de todo corazón, Jean, espero que las personas que vean este programa piensen si vale la pena o no abrirles las puertas de su vida. Me encanta. Y aquí viene una frase muy linda que te va a encantar, donde vamos a conectar todo esto, y es la intuición. La intuición. La intuición es uno de los principales cosas que tienes que tener en cuenta para saber que tienes unos dones. Cuando tu intuición está muy abierta, muy despierta, hazle caso. Quizás a todos nos haya pasado que, no sé, vamos saliendo de la casa y vamos caminando por un lugar no tan chévere. No, por ahí no me voy, por ahí no me voy. Entonces, es tu intuición hablando. Entonces, hay que hacerle caso a la intuición porque ella nos guía. Y ella es una de las dones, dentro de esos dones o esas capacidades, ella es una de las que nos pueden guiar y nos puede decir, mire, es que no está pasando esto que está pasando, póngase pilas porque no es normal. Entonces, la intuición es muy importante que la empecemos a despertar, le empecemos a hacer caso, porque muchas veces somos tercos y esa vocecita que es la intuición, no la escuchamos. Nos advierte un montón y no le hacemos caso. No. Y también cuando nosotros pedimos ayuda, ¿no? Entonces nosotros vivimos orando, pidiendo, meditando, solicitando esa ayuda, esa pista, esa clave, eso que necesito para actuar, pero nos dan la respuesta, que muchas veces es esa intuición, a la que nunca le hacemos caso y después decimos, le hubiera hecho caso. Yo siento, Jessy, no sé, tú me corriges, que para desarrollar esa intuición, pues porque lo digo por experiencia, la he desarrollado mucho en la meditación. Sí, sí. Tú conectas
yo te decía anteriormente que si tú empiezas a meditar, que una de las claves para identificar qué don puedes tener es la meditación, porque es que tú conectas directamente con la fuente. Entonces, tú puedes conectar en una meditación, puedes conectar con tu guía espiritual, con tu ángel de la guarda, con el arcángel que te puede acompañar, con Jesús, Directamente. con la Virgen María. Entonces, la meditación es una herramienta muy importante. Mira, empecemos a meditar, no sé, al principio 5 minutos, que si no te concentras, bueno, al otro día puede ser mejor. Y ir aumentando de 5 en 5, porque pues llegar de una a meditar 1 hora, creo que no puede ser posible cuando no se está acostumbrado. Pero si tú empiezas de a 5, de a 10 minutos, de a 15 minutos, hasta que logres conectar 1 hora, por ejemplo, la experiencia va a ser fenomenal y tú no sabes qué puede ver uno, qué tantas cosas puede ver uno en una meditación. Entonces, y los mensajes que uno puede recibir tras la meditación. Entonces, súper importante. Yo siento que es un hábito, ahí les dejaron muchos tips para arrancar en este camino. Es un hábito que hay que adquirir y hay que tener mucha, mucha paciencia. A mí también me costaba mucho, pero hoy en día de verdad amo meditar porque, te repito, uno pide ayuda, pero no tenemos el tiempo para sentarnos y escuchar entonces la respuesta que estamos pidiendo. Entonces, para mí ha sido fundamental. Siento que me he conectado muchísimo con la intuición, con mis arcángeles y ya hoy te puedo decir, siento que los mensajes me bajan así súper, súper directos. Empezando por este encuentro, por esta maravillosa entrevista. Yo les había dicho en mi video anterior el tema que íbamos a tocar, pero apenas finalicé ese video, yo le dije a Jessie, la contacté y dije, Jessie, me llegó tu nombre y creo que ya es el momento y estamos listas para salir. Entonces, esta fue una pausa a eso que veníamos hablando de todos esos patrones y de todo ese tema que les vengo contando. Esta fue esa pausa y me lo dijeron así, directo, sin necesidad de meditar, pero a veces me dicen como medita, 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 y real me siento a meditar y me baja toda esa información que vengo pidiendo días anteriores. Entonces a veces necesitamos callar la mente, calmar la mente para poder escuchar todo eso que nos quieren decir. Sí, total, total. Y si tú estás en un lugar tranquilo, pones música un poco que te relaje, si tomas agüita, todo, mira, el agua es una conductora de energía increíble. Entonces, por eso también nos piden muchas veces, tome agua, hidrátese, hidrátese. Entonces, y estar tranquila, y estar dispuesta a recibir. Exacto, exacto. Y siempre a los que me han preguntado, porque también me han dicho mucho eso, no, es que no puedo, es que me llegan muchos pensamientos, es que no lo logro, me duele la espalda, no, como que todo es un estrés y no lo logran. Y también yo siempre les digo esos tips. Yo digo, creen ese espacio lindo para ustedes. Sí. Yo por lo menos me siento, prendo una vela, prendo un incienso, que yo respire aroma agradable, poner un té, una aromática, un café, algo que te guste, poner esa música de fondo, ese espacio que es nuestro y es para nosotros y dedicárnoslo. Eso hace que también haya más disposición al momento, al momento de meditar. Nada, pues vamos a cerrar, vamos a concluir este tema aquí porque quiero que pasemos a hablar ya como de qué significa estar en consulta contigo. Entonces, creo que concluimos todo el tema de los dones espirituales, la meditación y todo ese tema de despertar de conciencia y despertar espiritual. Ok, bueno, en mi consulta se viven muchas emociones, Jean, quizás tú hayas pasado por eso porque pues tuvimos una consulta donde así nos conocimos. donde sentiste muchas cosas. Generalmente en mis consultas, Jean, se abre mucho las emociones, las personas lloran, llegan seres trascendidos donde te dicen qué quieres, qué necesitas, te dan el mensaje que te corresponde escuchar.
para tu propia sanación. Entonces, en mis consultas pueden llegar a pasar todo eso y la persona puede llegar así supremamente estresada y se va muy tranquila, muy agradecida porque es que conectamos con los ángeles, conectamos con los arcángeles, conectamos con esos seres trascendidos que están siempre pendientes qué es lo que necesitas. Entonces, en mis consultas hay un mar de emociones. Ujú. Y cuando quiero que nos especifiques un poco, nos cuentes un poco cómo así que conectas con nuestros seres trascendidos. Quiere decir que están con nosotros, yo cruzo la puerta, llego a consulta contigo y están ahí conmigo. Sí, me pasó, por ejemplo, con Tefa, tu hija, Ujú. ¿m? Que ella llegó y, bueno, con el permiso de ella, Sí, puedo contar la claro que experiencia. sí. Ella llegó y nos pusimos a hablar y empezaron los mensajes, mensajes, mensajes. Con ella estaba una ancestra, y fue preciosa la experiencia porque Tefa quedó como que, ¿cómo así? Ujú. Entonces, y me fueron mostrando imágenes, eh, conectan también con esos seres trascendidos, por ejemplo, llegó una consultante y de una vez se manifestó un bebé, entonces ahí empezamos el De proceso. sanación, además. Claro, claro, porque es un espacio para sacar todo lo que todo lo que lastimosamente muchas veces guardamos y no Callamos. compartimos con las personas o con el esposo o la mejor amiga. Entonces es un espacio donde esos seres trascendidos que llegan están ahí porque necesitan que tú sanes. ¿M? Ujú. Entonces te dicen específicamente qué es lo que tú necesitas. Y es una experiencia linda. De hecho, no solamente están los seres trascendidos, también tienes mensajes de tus arcángeles. Ujú. ¿M? Entonces, en una sesión conmigo puede llegar el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, y se siente la energía en el ambiente. Creo que tú pudiste vivir esa experiencia cuando estábamos en consulta. Entonces, bueno, de verdad es muy bonito. Hay que vivirlo para creerlo. Hay que estar dispuesto a buscar esa ayuda, a escuchar todos esos mensajes que necesitamos, a conectar con nuestro propósito de vida, porque además quiero contarles que fue en consulta con Jessie como yo conecté con mi propósito de vida. Ese plan de alma me parece súper importante y díganme ustedes si no les llama la atención saber qué pactamos venir a vivir en esta vida. Que fue eso que yo dije, voy a bajar a hacer esto. Y conectarnos con eso me parece maravilloso y es lo que tú dices, es esos dones que tenemos, que podemos ponerlos al servicio de otros para ayudar a sanar a otros, para acompañar los procesos de los otros, pues es algo muy lindo poder servir y ayudar. Entonces, Jessy, pues déjanos tu contacto. Si quieres, yo igual lo escribo acá, tu número de teléfono para que te contacten si alguien está interesado en tener una consulta contigo. ¿Qué se necesita para venir a consulta contigo? Tener completamente la disposición, dejar las expectativas atrás, porque eso también es Afecta. un bloqueo ahí. Cuando uno va con muchas expectativas y no se cumple, entonces sale como medio aburrido. Entonces, bueno, mi número de WhatsApp, me pueden contactar en el número 321-440-3998. Ok. ¿Prefieres que Está, te escriban o que te llamen? No que hay me problema. llamen o que me escriban, no hay ningún problema, estoy dispuesta y abierta a recibirlos, a ayudarlos, porque esto se hace con amor. Con amor. Y esa es la intención de todo esto que estamos haciendo acá, de compartir todo ese conocimiento y de poner, y además, pues yo les he dicho poner siempre, me encanta ponerle siempre las herramientas, ¿sí? Que esté todo ahí al servicio y pues también cuentan no solo con Diana que nos ayudó en la anterior entrevista, que también les dejó su contacto, sino también con Jessie que tiene también otro, como otras áreas, ¿no? Porque nombraste registros akáshicos que si yo creo que después nos sentamos más a hablar al fondo de eso porque es un tema muy amplio,
sanación de útero, Sí. esa terapia de sanación femenina, Sí. que es muy linda también. Después hablamos del tema. Nada, Jessy, agradecerte, me honras con tu presencia, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por compartirnos todo este conocimiento, porque sé que a muchas personas les va a llegar y les va a ayudar. Gracias por tu disposición, por tu tiempo, y bueno, nada, esperemos que les funcione. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, de hecho estoy recibiendo un mensaje para ti. Ay, me encanta. Bótalo, bótalo aquí. Me encanta. Es del Arcángel Zadkiel. Okay. El Arcángel Zadkiel te está diciendo que te felicita porque a través de este medio, a través de la decisión que tomaste en abrir este canal, estás transmutando y estás deshaciendo muchos de los miedos y muchos de los bloqueos que tenías en tu vida. Te corresponde trabajar, seguir trabajando en ti para que asimismo seas el impulso de otras personas que vienen detrás de tu proceso, que a través de lo que tú estás haciendo, la gente está entrando en conciencia para saber qué es lo que tiene que hacer. El proceso de sanación tuyo, está diciendo el proceso de sanación de Ginette es así de grande, me están mostrando como así, como una circunferencia muy grande de access. Ok, me dice, ella se ha expandido en conocimiento, en amor y en gratitud, sobre todo. Muestra la palabra gratitud. Entonces, Jean, a seguir trabajando, a seguir transmutando todo el dolor, los miedos, y muchas veces caemos en no confiar tanto en nuestro proceso. Ábrete a ese proceso, ábrete, no abras esa puerta de ese closet espiritual así de a poquito, se están diciendo, abre esa puerta donde todas las personas puedan ver el progreso sin fin, dicen ellos, dice Arcángel Zadkiel. Entonces, para adelante, porque esto es solamente el comienzo de muchas cosas bonitas y positivas para tu vida. En mensaje entregado. Ay, qué linda, muchas gracias. Y además estás vestida de morado y es el morado el color del Arcángel Zadkiel, entonces me encanta, muchas gracias. Esto es todo lo que pasa en consulta, aquí en vivo y en directo. ¿Quieres contarles un poco de cómo funciona esto para ti? ¿Cómo escuchas, cómo percibes, cómo entregas todo esto? Ok, empiezan a hablar, yo no escucho voces así de ultratumba, nada. Yo escucho la voz, mi propia voz, y muchas veces utilizo palabras que yo en la vida utilizo, y me expreso de una manera que yo usualmente no lo hago, y empiezo a sentir el cambio de energía en mi cuerpo y en el ambiente. Entonces, haz de cuenta que cuando ellos empiezan a hablar, mi cerebro empieza a hacer así. Empieza a vibrar. Entonces ya me concentro en esto y entrego el mensaje. Y lo siento que sale desde acá, desde el corazón. Entonces, Jean, a seguir, mira, se presentan muchas cosas en el camino. No todo es color de rosa. Lo importante del proceso de sanación y de este proceso espiritual es cogerlo con agradecimiento, con muchísimo amor. Y soltar el miedo y la desconfianza que muchas veces nos lleva a retroceder un poco. Entonces, siempre para adelante. Estoy segura que yo te estoy diciendo esto es porque te has encontrado con paredes que te han dado duro y te han tumbado, pero tú de una vez para arriba. Entonces, estos mensajes no son gratis. Entonces, no tengas miedo. Sigue adelante porque hay muchas personas detrás tuyo que vienen a sanar. Qué lindo. Mi Jessy, gracias a todos por llegar hasta aquí. Ahí tenían la sorpresa del final, no esperada, no planeada. Sí. Muchas gracias a todos, gracias mi Jessy. Con muchísimo gusto. Con todo el amor del mundo y esperamos que les guste. Adiós. Chao.
Y bueno, llegamos hasta el final de la entrevista. Espero que les haya gustado la sorpresa del final. No olviden suscribirse, dejar su like, sus comentarios. Cuéntenos por favor qué tal les pareció. No olviden seguirme en mi Instagram. Y nada, nos vemos en el siguiente sábado. Gracias, gracias, gracias.